Hola, buenos días. A continuación vamos a presentarles el tema de silvestres contra silvestrados, una lucha por la supervivencia. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias y en breve nos vamos a presentar. Adelante, Angie. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica García Gutiérrez. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias. Estoy en la licenciatura de Biología y, bueno, mis intereses están más enfocados a la biología de la conservación. Bueno, mi nombre es José Uriel Gante Escudero. También soy estudiante de la Facultad de Ciencias. Somos compañeros con Angie y mis intereses están enfocados básicamente a la conservación de mamíferos. Quiero abrir un agradecimiento a la SEDEMA por su apoyo, a Diego Alvarado por su asesoría y a la maestra Perla Ramírez por la dirección de estos trabajos. Nosotros actualmente somos tesistas en la Sierra de Guadalupe y estamos realizando una investigación sobre mamíferos. Y bueno, sin más por el momento, pues damos pie a la presentación. Bueno, en primer lugar, es importante conocer qué es la fauna feral, y este término se refiere al establecimiento en un medio silvestre de poblaciones de especies exóticas que derivaron forzosamente de una condición doméstica. Los animales que dan origen a estas poblaciones principalmente son gatos y perros. Bueno, pues yo les voy a dar una breve introducción de cómo es la biología de los perros y de los gatos para que nosotros podamos tener una idea del potencial de riesgo que constituyen las especies ferales en un área natural protegida. Bueno, pues los perros que en principio han sido domésticos, después pues, del proceso de domesticación, estos perros domésticos, al encontrarse en un medio silvestre abandonados y lejos del cuidado humano, regresan a sus hábitos silvestres y, bueno, retoman sus hábitos de cacería y además forman jaurías. Esto se va a explicar más adelante, pero para que lo mantengamos presente a lo largo de esta exposición. Bueno, pues tenemos que el periodo de gestación de los perros dura aproximadamente 9 semanas, es decir, es un tiempo muy corto, y se pueden reproducir a lo largo de todo el año, por lo cual el potencial de crías en un año pues puede ser hasta de 2, 3, hasta 4 camadas, ¿no? Entonces, bueno, por cada camada se puede producir entre una docena de cachorros, pero usualmente se generan de 3 a 9. Esto depende mucho de la condición corporal de la madre, de la calidad de la leche que les pueda proporcionar, y esto pues va relacionado con la cantidad de grasas y proteínas que ella contenga en su cuerpo. Entonces, es importante recalcar para esto que los perros que se encuentran en estado silvestre, generalmente los que han logrado sobrevivir y reproducirse de forma efectiva, tienen condiciones corporales muy musculosas debido al alto consumo de proteínas, que para su salud podría considerarse que se encuentran en buena salud, pero para la salud del ecosistema, pues eso no es posible de considerar. Bueno, pues un perro puede vivir de 12 hasta 29 años, que se han registrado casi 30 años, y esto pues se puede extrapolar a la vida silvestre. Entonces, si nosotros hacemos una multiplicación de un promedio de 3 camadas por 30 años, pues imagínense cuántos perros estaríamos aportando, ¿no? Por cada hembra que se estuviera introduciendo. Entonces, bueno, pues eso es para que nosotros tengamos una idea de cómo es que el riesgo que constituye realmente introducir un perro feral. Bueno, pues tenemos que los perros ferales, esto se ha visto en muchos casos de las poblaciones silvestres, son fuente de enfermedades virales, tanto de bacterias como parásitos, de virus propiamente. Esto también se ha visto históricamente porque han sido fuentes importantes de rabia, como en Inglaterra en el siglo XIX. Entonces, bueno, esto pues constituye un riesgo para las poblaciones silvestres precisamente porque, como se ha visto en África, los perros introducidos han contagiado de moquillo a los leones y esto ha producido un descenso en estas poblaciones. Además de que los leones pues
son especies que se encuentran vulnerables. Todas las especies de grandes carnívoros se encuentran vulnerables. ¿Qué pasa con los gatos? Los gatos son especies de menor tamaño que los perros usualmente. Si nosotros comparamos un perro mestizo con un gato mestizo también, nos daremos cuenta de que, bueno, o sea, la condición corporal y el tamaño pues son mucho más grandes en un perro, ¿no? Sin embargo, los gatos constituyen un potencial de riesgo por sus hábitos de cacería. A mí me ha tocado presenciar, yo soy originario de un pueblo en Guerrero que se llama Chilapa de Álvarez, y en lugares un poco más marginados que están aledaños a los cerros, se puede observar a los gatos que cazan grillos, que cazan lo que sea prácticamente, cazan aves, entonces cazan lagartijas, entonces realmente los gatos son grandes depredadores. Y bueno, son mamíferos medianos que pueden tener grandes poblaciones en estados salvajes. Los gatos también son muy propensos a la reproducción masiva y bueno, esto se ve influenciado porque por el cuidado parental, las madres les enseñan las habilidades necesarias a las crías para poder sobrevivir. Dentro de estas habilidades necesarias está la cacería, bueno, principalmente de roedores y pequeños vertebrados, aunque como ya se los he mencionado, también de artrópodos insectos. Y esto ha repercutido mucho a la extinción local, en principio porque los gatos y los perros son especies que no se encuentran dentro del hábitat natural, por lo tanto son competidores nuevos, por lo cual esta carrera armamentística de presa-depredador se encuentra en desventaja en pro de las presas, porque, bueno, las presas no están adaptadas a este tipo de depredadores, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que su comportamiento es muy agresivo en estado silvestre. Un gato en estado silvestre es imposible de agarrar, ¿no? Entonces, pues bueno. Y bueno, igual como esta fauna feral retoma sus hábitos de cacería, es que, bueno, consiste en que acorralan a la presa, la dirigen hacia la manada y es ahí donde ésta es atacada. También es importante mencionar el impacto negativo que estos traen hacia la fauna silvestre y entre ellos tenemos que generan un cambio en la conducta de esta, así como también su desplazamiento, marginación y la reducción de las poblaciones. Como ya mencionó mi compañero Uriel, transmiten enfermedades y bueno, no solo la fauna feral puede transmitir enfermedades hacia la fauna silvestre, sino que puede ser viceversa. La fauna silvestre también es portadora de algunas enfermedades. Estas, al convivir con la fauna feral, se las pueden transmitir y los perros y gatos pueden transmitirla hacia la población aledaña. Algunas especies que se encuentran en la Sierra de Guadalupe tenemos que pueden ser la serpiente de la víbora de cascabel, algunas especies de reptiles, búhos, tlacuaches y bueno, la zorra gris. Y bueno, es importante que nosotros definamos cómo es que llegaron, porque, bueno, es importante que sepamos que en muchas de las áreas naturales protegidas, no solo de México, sino del mundo, hay una gran presencia de animales ferales, como lo pueden ser principalmente perros y gatos. La imagen de abajo, la del gato, corresponde a un gato en las Galápagos, y bueno, el perro de arriba corresponde a un perro en Bolivia, ¿no? Entonces es para que nosotros tengamos una idea de que realmente este fenómeno es muy común. Sin embargo, en Australia es un lugar donde ha sido muy amenazado por la fauna feral. Esto pues principalmente por las condiciones áridas del ecosistema, que ha ocasionado el abandono de muchas personas y su ganado. Entonces, bueno, de esto vamos a retomarlo a continuación, pero bueno, también además del ganado, pues los animales de compañía se quedan abandonados, ¿no? Entonces, Australia ha sufrido invasión de conejos, de zorros que se introdujeron para combatir la plaga de conejos que se dio a partir de una introducción de 24 conejos. Y bueno,
que estas poblaciones de conejos han llegado hasta 300,000. Entonces, todas estas son especies exóticas. Y bueno, nos damos cuenta que principalmente en Australia, Australia es el continente que está habitado por los marsupiales, es el relicto de los marsupiales, si lo podremos considerar así. Entonces, bueno, los euterios, que son mamíferos distintos a los marsupiales, están en una posición evolutiva más temprana, bueno, más tardía, perdón, que los marsupiales. Entonces, bueno, tienen características ecológicas que les permitieron ser más óptimos, por lo cual han desplazado a los marsupiales, y esto implica también que precisamente la introducción de estas especies ha desplazado a gran cantidad de marsupiales y pone en riesgo a todas las poblaciones, al último relicto de marsupiales que tenemos en la historia del planeta. Entonces, bueno, es importante considerar eso para los impactos a la biodiversidad, y no solamente como para la riqueza, sino también como para la heterogeneidad de la diversidad, la riqueza filogenética. Y bueno, ¿cómo es que llegaron estos animales principalmente? Como ya lo he mencionado, por reintroducción. Pero antes que eso, el proceso de domesticación, pues implicó un cambio de hábitos, un cambio de especie, principalmente por hábitos y ecología de sus especies originales. El perro se domesticó principalmente para la cacería cursoria. Esto quiere decir para la cacería de persecución, porque el perro era un importante colaborador en estas cacerías para atrapar a presas y con sus ladridos indicar el lugar por donde se estaban escabullendo estas presas. Y los gatos principalmente fue por el control de plagas. ¿Por qué? Porque a raíz de que la agricultura surge como técnica, pues las especies de pequeños roedores, de insectos, empiezan a tener muchísimo más recurso alimenticio. Entonces, principalmente para detener la plaga de roedores es que se domestican los gatos, ¿no? Entonces, pues esto nos da una idea de su potencial de actividad de cacería. Bueno, también por qué se introdujeron. La introducción masiva de las especies viene a partir del transporte marítimo, de las exploraciones náuticas, desde los griegos, desde todas aquellas civilizaciones que se introdujeron al mar para explorar nuevas tierras. Bueno, pues portaban animales de sustento, se proveían de animales para poderlos consumir a lo largo de sus viajes, y también se proveían de animales para obsequiarlos en las tierras donde llegaban. Entonces, bueno, esto también de proveerse de animales implicaba que ellos se proveían de roedores que generalmente estaban en sus flotas, y de eso ellos no se daban cuenta. Entonces la introducción ha sido un proceso muy, muy viejo. Y bueno, con las conquistas también en los barcos, como ya les he mencionado, se han introducido y recambiado especies, por las guerras también. Y bueno, como sabemos, este intercambio geográfico de personas pues ha implicado un intercambio de especies, además también por los rebaños, y bueno, por la producción que muchos mamíferos pueden dar a la industria alimentaria desde hace cientos, miles de años. Por ejemplo, las vacas, que originalmente su distribución no es en todo el mundo, actualmente su distribución es en todo el mundo. Y bueno, también precisamente por las guerras y el abandono, como ya les he mencionado, en la Segunda Guerra Mundial, muchos asentamientos humanos que se dedicaban a la ganadería, que tenían animales domésticos, fueron abandonados. Entonces pues esto involucró que estos animales intentaran sobrevivir por sus propios medios, y retomaron sus hábitos silvestres, tanto de vacas, animales ungulados del rebaño, como animales carnívoros. Y bueno, el comercio exótico, ¿esto por qué lo menciono? Porque bueno, si ustedes habrán visto alguna película, pues de una era que no era la nuestra, por ejemplo, la época de los romanos, había mucho comercio de animales exóticos para los circos, para el Coliseo. Entonces, bueno, eso sí fue una realidad. Entonces, como ven, bueno, incluso hay parques en Inglaterra donde se introdujeron o se han introducido canguros, ¿no? Entonces, sí ha habido un recambio por este comercio exótico. Pero principalmente, ¿cómo llegaron a la sierra? Esto es lo que nos atañe, esto es un eje central de esta exposición. ¿Cómo es que llegaron a la sierra? Bueno, pues
Hace más de 70 años, 80, 90 años, hasta 100 años, la Ciudad de México no era lo que conocemos actualmente. Entonces, el crecimiento urbano, como se ha dado en países en desarrollo como el nuestro, ha sido desorganizado, si se pudiera decir así, ¿no? El crecimiento urbano se da por sectores, por manchones, donde se concentra gran parte de la población y se extiende hacia el centro. Entonces, por un lado estaba la Ciudad de México y por otro lado estaba el Estado de México. El Estado de México era una zona de concentración urbana donde hubo mucha migración de las personas que abandonaron los campos para tener una vida mejor, se supone. Y bueno, también la Ciudad de México fue un lugar de concentración de personas. Actualmente lo sigue siendo, ¿no? Están las mejores universidades, los mejores centros médicos del país, etcétera, etcétera. Entonces, ambos estaban creciendo y bueno, esto produjo que las zonas de transición fueran zonas marginales y zonas como la Sierra de Guadalupe. Si nosotros observamos el mapa, la Sierra de Guadalupe tiene una porción en la Ciudad de México y una porción en el Estado de México. Entonces, todas las zonas marginales, incluso esto se asocia, y no quiero que esto se tome como como escatimar o que se tome como estigmatizar, pero generalmente estas zonas que se encontraban en transición fueron zonas, o quizá lo siguen siendo, de mucho vandalismo, ¿no? Entonces, y de inseguridad social. Entonces, bueno, todo esto tiene una repercusión directa en la naturaleza. Estos límites urbanos y estas áreas que se encuentran dentro de estos límites urbanos, pues han sido vandalizadas. Muchos jóvenes, desgraciadamente, han caído en el vandalismo. Muchos jóvenes se han tenido que migrar a países como Estados Unidos para igual tener una vida mejor, se supone, pero muchos de ellos también precisamente regresan o se quedan aquí y como han sido víctimas de esta exclusión social, muchas veces el crimen es su única opción, ¿no? Entonces, muchos de ellos han intruido en esta sierra, han dañado la flora y la fauna silvestre y, bueno, han vandalizado las zonas más conservadas. Entonces, también esto ha sido un factor de que se han provocado los incendios y no solamente quiero que se haga énfasis en el vandalismo, sino también al ser una zona de conservación ecológica, que es del rango menor que se tiene en la Secretaría de Medio Ambiente para declarar un área como, un área de protección a la naturaleza. Entonces, bueno, esta puede tener mucho impacto humano, ¿no? Entonces, tanto visitantes como el vandalismo histórico, como este proceso de urbanización, que circunda la Sierra de Guadalupe, pues han sido factores muy importantes para afectarla totalmente. Y bueno, también tenemos que históricamente la cacería se ha dado, pues desde los pueblos nativos, desde los pueblos originales que estuvieron viviendo en la Sierra de Guadalupe, hablemos de originales como pues la cultura azteca, ¿no? Definamos eso como originales y bueno, pues esta cultura también de aquí bueno, no propiamente esta cultura, ¿no? Sino que de aquí se han extraído tanto estos recursos naturales, tanto de flora como de fauna, eh, para rituales. Cacería se ha dado para recreación y también cacería de sustento. Entonces, todos estos factores, concentrándolos en un riesgo, pues si se dan cuenta, la Sierra de Guadalupe queda muy desprovista de protección. Entonces, bueno, es importante que nosotros hagamos conciencia para empezar a protegerla. Pero como ya se ha mencionado mucho a lo largo de estos ciclos de conferencias, la principal forma de conservar es conocer. Y bueno, a continuación mi amiga Angie les va a narrar una historia de una pérdida de una especie que se tuvo en la isla de Guadalupe, perdón, en la isla Ángel de la Guarda, en Baja California. Entonces, bueno, esta es la historia de un abandono y la historia de una pérdida de una especie. Nosotros podemos darnos cuenta aquí cómo es que por la irresponsabilidad humana la fauna se está perdiendo y no es culpa de la propia fauna, ni feral, ni silvestre. A final de cuentas, lo único que ellos buscan es sobrevivir. Es culpa de la irresponsabilidad humana, como ya lo he mencionado. Y bueno, además es culpa del descuido y de esta desvaloración de los recursos naturales y que más allá que un recurso, pues son entidades de naturaleza. Entonces, bueno, es tiempo de que nosotros cambiemos esta perspectiva y le doy paso a Angélica para que les narre la siguiente historia.
Gracias, Uri. Bueno, un pequeño gato doméstico, aparentemente frágil e inofensivo, fue abandonado una fría tarde en Estanque, un islote cercano a la isla Ángel de la Guarda, en el Golfo de California. La lancha de los pescadores que lo dejaron en el islote se perdió en el horizonte. Desconcertado, se sentó en un harén a un largo rato. Una helada ola le mojó las patas, pero no se movió. Ya entrada la noche, el felino estaba hambriento y un movimiento repentino llamó su atención. Con sorprendente agilidad saltó y atrapó un pequeño ratón endémico de este islote, Peromyscus guardia. En los siguientes meses logró sobrevivir a base de estos ratones, que poco a poco fueron exterminados, hasta que una noche clara, en el verano de 1997, eliminó al último ejemplar de esta subespecie agonizante, hasta hoy no descrita científicamente. Y bueno, como este relato es sacado de un libro que se llama Mamíferos Silvestres de México, este relato también se encuentra en una revista de Biodiversitas por el autor Gerardo Ceballos. Entonces, bueno, este gran investigador, mastozólogo mexicano, nos narra una historia de cómo fue esta pérdida y esto, pues bueno, podríamos meditarlo para hacer conciencia. Y bueno, adelante, Angie. Bueno, y dentro de los resultados, algunos resultados que obtuvimos sobre las especies presentes en la Sierra de Guadalupe, tenemos a las siguientes. Bueno, estos son un porcentaje aproximado de estos registros obtenidos. Y tenemos canis familiares, múridos, aves que aún no han sido muy bien identificadas, tacuache, Basariscus astutus, que es Cacomixtle, Melosón fusca, Urocion cineroargenteus, Torra gris, Felis gatus, que son los gatos, ferales, Silvilajus floridanus, Pitangus sulfuratus y, bueno, algunas otras creo que me faltaron mencionar. Catarus occidentalis, Ciurus aureogaster y, bueno, creo que hasta ahorita son las que se han registrado. Y bueno, como podemos ver, perdóname. No, sí, adelante, adelante. Las que se encuentran en mayor, las que tienen mayor porcentaje son la fauna feral, en este caso serían los perros, la presencia de perros, y tacuache. Bueno, también es importante mencionar a Genospisa bailei, que es el gorrión serrano, el gorrioncito serrano. Bueno, sin embargo, como ya les mencionaba, estos son aproximados. Entonces, si nosotros nos percatamos bien, pues, bueno, hacen falta algunas descripciones de colores. Sin embargo, precisamente como ya se les mencionaba, es un aproximado, pues algunas no llegan ni al 1%, ¿no? Entonces, bien, ya lo ha mencionado Angélica, si nosotros nos damos cuenta, el 20% de toda esta comunidad biótica de animales, de este ecosistema que está aquí, corresponde a perros, ¿no? A esta riqueza de especies, o sea, corresponde a perros. Entonces, si nosotros le sumamos aparte el porcentaje de gatos, que básicamente es del 1%, pero esa no es la realidad. O sea, es la realidad de lo captado en el estudio. Pero la realidad es que es común, incluso la maestra Perlita y yo hemos visto varias veces gatos que se encuentran merodeando, ¿no? Pues en la Sierra de Guadalupe, ¿no? En esta zona de conservación. Y bueno, quiero mencionar algunas especies para que no quede duda. Múridos, la familia Múride es una familia de roedores que principalmente se refiere a los roedores que nosotros conocemos como ratas, ratones, ratones de campo, bueno, todas estas especies que se encuentran, pues como lo ven, corresponden a un 15%. Algunos han sido identificados, o bueno, no se han identificado como tal, pero se sospecha que corresponden al género Ratus, y Ratus precisamente es una especie invasora. Sin embargo, hay otros tantos que se supone que son
se presupone que son endémicos de la región, o si no endémicos, pero al menos sí lo son, sí son especies nativas de la Sierra de Guadalupe. Esa era la palabra que quería encontrar, no endémicos. Hemos captado algunas especies de aves como Catarrus occidentales y Melosone fusca. Estos son aves muy comunes. Catarrus occidentales es el zorzal mexicano. Entonces, bueno, ya se han mencionado algunas otras especies, pero también encontramos a las ardillas y a los ardillones. Y también encontramos al conejo de la sierra. Es un conejo que se encuentra en la Sierra de Guadalupe, al conejo serrano. Y bueno, si se dan cuenta, sí hay una desigualdad proporcional entre lo que son especies ferales y especies silvestres. Y bueno, ¿cuál es el valor de las áreas naturales protegidas en la Ciudad de México? La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del planeta, o sea, sin exagerar, realmente sí es una metrópolis con una densidad urbana y todo lo que se le puede atribuir, de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de que haya estas zonas de conservación? Aquí les pongo un mapa, les expongo un mapa de las áreas naturales protegidas que tienen valor ambiental. Y si se dan cuenta, en la zona norte, me parece que es la número 10, tenemos a la Sierra de Guadalupe. Ajá, justamente es la número 10. O la zona que corresponde a la Sierra de Guadalupe, que son aproximadamente 600 hectáreas. Sin embargo, como ya les mencionaba, es una zona de conservación ecológica, entonces sujeta a conservación ecológica. Esto quiere decir que sí puede haber actividades humanas, actividades recreativas también. Entonces, bueno, esto es importante porque prácticamente esto está constituyendo un efecto de borde. Esto quiere decir que está sujeta tanto a especies invasoras como a la actividad humana. Y la zona núcleo pues se conserva mucho más lejos en otra parte. Sin embargo, nosotros tenemos que los mamíferos adaptados a esta forma de vida de transición urbanidad y transición conservada, tenemos que los mamíferos adaptados tienen una gran facilidad de adecuar su conducta a horarios donde la actividad humana no está presente. Entonces, bueno, tanto la fauna feral como de perros y gatos, como la fauna silvestre, como las zorras, la huacha y el cacomixtle, son faunas que se adhieren precisamente a esta vivencia y a evitar la presencia humana, pero esto conlleva a que ellos mismos traslapen sus horarios de actividad y incluso sus espacios, ¿no? Y esto las hace más propensas a que puedan ser afectadas, y no solamente por la fauna feral, sino por la fauna errante que está entre una transición de abandono y no abandono, puede atacar a la fauna silvestre e incluso acosarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de estos mamíferos que han sobrevivido, que no son una gran cantidad de especies, como lo vimos bueno, en la gráfica pasada? La importancia de estos mamíferos es que precisamente son mamíferos que han resistido a la urbanización por todas estas características que ya les menciono y que principalmente son de pequeño y mediano tamaño. Los carnívoros solamente pueden ser de mediano y pequeño tamaño porque, bueno, un carnívoro grande generalmente no resiste a estas condiciones. Bueno, entonces, estas áreas de protección a la naturaleza en el país son consideradas la mejor forma de conservar a la biodiversidad y también a nivel local, o sea, la mejor forma de conservar a la biodiversidad en estas zonas altamente urbanizadas. Entonces, bueno, aun cuando este paisaje se encuentra aislado, porque si nos damos cuenta en un mapa, la Sierra de Guadalupe no tiene continuidad. Entonces, aun cuando este paisaje esté aislado, pues es una de las mejores formas de conservar y aparte de brindar servicios ambientales. Y bueno, toda esta información de esta parte de la diapositiva es extraída de un artículo que Coronel Arellano escribió en el 2020. Yo tuve la oportunidad de participar en ese proyecto, no en la elaboración del artículo, pero sí tuve la oportunidad principalmente de participar en ese proyecto de revisión de las trampas e incluso un poquito de revisión de las cámaras que se pusieron. Entonces, bueno, este artículo ha sido muy, muy renombrado. Se ha publicado justamente en junio de este año y, bueno, lo publicó la revista Springer. Y bueno, este gran investigador nos menciona que en su lugar donde hizo el estudio, en la reserva del Pedregal de San Ángel,
es uno de los pocos remanentes de vegetación dentro de una de las ciudades más grandes del mundo, pero esto también podría extrapolarse a la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe es uno de los pocos remanentes de vegetación de tamaño considerable para brindar servicios ambientales en una de las ciudades más grandes del planeta. En la extensión de la Sierra de Guadalupe de toda la Sierra de Guadalupe, tanto de su parte de la Ciudad de México como de su parte del Estado de México, es de aproximadamente 7,000 hectáreas, ¿no? Entonces, la que corresponde a la Ciudad de México son 600 y fracción hectáreas, ¿no? Es como 650 aproximadamente. Y bueno, también Coronel Arellano nos menciona que en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, perdón, es extremadamente frágil, precisamente debido a la fragmentación que ha sufrido y a la introducción de especies ferales. Y como les menciono, esto se puede extrapolar a la Sierra de Guadalupe, ¿no? Entonces, bueno, con esto damos por terminada nuestra exposición. Esta es una imagen panorámica una fotografía de la Sierra de Guadalupe, y les agradecemos mucho a nombre de Angélica, mío y de la maestra Perlita. Y bueno, en nombre general de Biociencia y de todas las personas que han ayudado a que esto se pueda llevar a cabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Uriel y Angélica. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no es así, pues... ¿No se escuchó? ¿Se escuchó cortado? Hola, buenos días. Ya vimos que el problema es demasiado. Sería una estrategia que fuera realmente una área natural protegida para que reciba el apoyo y la supervisión constante, porque es uno de los pulmones en el norte de la ciudad más importantes. El solamente ser un lugar que no le da esa protección. Okay. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Me voy a hacer lo posible por contestarla. Desde mi perspectiva, esta zona de conservación, sujeta a conservación ecológica, sí debería de subir de categoría, precisamente porque nosotros nos estamos dando cuenta de que, bueno, es un remanente muy importante precisamente para el norte de la Ciudad de México, pero también sería un poco complicado precisamente porque es una ANP prácticamente de carácter regional, o sea, de carácter municipal, ¿no? Entonces, algo que sí es cierto y una realidad social es que los gobiernos no han apoyado lo suficientemente posible a la Secretaría de Medio Ambiente, y tampoco, bueno, o sea, si las reservas principales como, bueno, que representan ecosistemas del país, como lo puede ser la reserva de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, el Vizcaíno, no han recibido tanta atención, pues bueno, sería muy complicado que a nivel municipal se pudiera lograr esto. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es crear una conciencia social y una responsabilidad social. Y bueno, quizá no es el lugar, pero sería importante mencionarlo porque nosotros con la profesora Perlita y con Angélica y con otra muy grande amiga, Angélica Viñas, hemos presenciado cómo personas suben con sus perros y no precisamente con muy buenas intenciones. Entonces, yo considero que sí es necesario restringir el acceso, restringir las vías de recorridos y cercar, pero también lo principal que nosotros podríamos hacer como ciudadanos es tomar conciencia, porque aunque el gobierno no le... Y bueno, gobiernos como este que han tenido cosas buenas y cosas malas, dentro de las cosas malas es que la materia ambiental ha decaído y se le ha restado muchísima importancia, tanto que son órganos, bueno, muchos de los órganos que dependen de la Secretaría de Medio Ambiente están descentralizados y desconcentrados, ¿no? Entonces, esto no se ha cambiado.
pero yo creo que aun cuando el gobierno no estuviera promocionando un gran interés en la materia ambiental, pues lo que nos queda es a nosotros como ciudadanos. Y estos procesos son lentos, pero sí se pueden lograr. Con la profesora Perlita estamos preparando artículos de divulgación para que nosotros nos demos cuenta, y se están preparando pues esta serie de conferencias. Entonces, pues cada uno de nosotros pudiera contribuir con su granito de arena, y quizá cuando ya se tenga más solidificado el conocimiento científico, el conocimiento social de esta sierra, podríamos proponer que se suba de categoría, ¿no? Pues no lo sé, quizá a un área de protección, ¿no? De flora y fauna, o no lo sé, pero que se restrinja un poco, porque sí, la intrusión humana está causando pues muchos malestares. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y perdón, bueno, hace poco mencionaban que en México iban a hacer un programa en que tuvieras una mascota y ibas a pagar un impuesto. ¿No sería también alguna de las estrategias para que todos estos animales que vemos todos los días no terminen en la calle y tengan un impacto sobre el ambiente? Pues, ¿O están pensando en alguna otra propuesta? pues mire, realmente esta propuesta yo no la había escuchado, y sí podría tener un efecto bueno, aunque quizá esto también repercutiría mucho en el abandono de muchas mascotas, ¿no? Entonces, bueno, siempre que se implementa una política es un poco impredecible cómo va a reaccionar el sector social. Eh, Le digo, yo desconozco un poco, yo admito que me hace falta mucho conocer acerca de las cosas sociales, las cosas políticas, las cosas económicas. Y bueno, realmente esto pues sería una propuesta, ¿no? Para todas las personas que quieren estudiar algo en materia ambiental, para que se integren más conocimientos precisamente de la sociología, la economía. Pero bueno, realmente yo, desde mi perspectiva, no sé si esto vaya a ser una buena estrategia como tal, porque sí se podría hacer que muchos dueños serían más responsables, pero precisamente quizá en estas zonas marginales, donde no se cuenta con tantos recursos, esto podría repercutir, esto podría repercutir en más abandono, ¿no? Entonces, realmente no sé qué tan bueno podría ser. Eh, Creo que lo bueno y lo correcto es lo que siempre ha sido, y esto pues siempre ha sido la responsabilidad y el respetar la vida, ¿no? Desde culturas muy antiguas. Entonces, no sé si esto vaya a tener un buen impacto, un mal impacto, pero bueno, creo que a lo que más deberíamos apostar nuestras fuerzas, e incluso el gobierno, sus fuerzas, es a la conciencia pública. Y bueno, también eso no le exime de cumplir su trabajo, ¿no? Pero sí, la conciencia pública es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Uriel, muchísimas gracias, Angie. Por el momento, si tenemos más dudas, nos las pueden escribir y hacérselas llegar acá a los chicos, porque también ya vamos a dar inicio a la sesión con una invitada. Es una médico veterinaria zootecnista, perdón. Entonces, por el momento, te agradecemos mucho y les agradecemos a todos los que estuvieron presentes. Los invitamos a que continúen con